Bueno, hoy día nos toca, como ya les comenté varias veces, eh, que vamos a ver auditoría interna y vamos a ver algo específico de auditoría, porque tratar de hacer todas las interacciones de auditoría, hacer todo el proceso de auditoría es un curso largo. La carrera de auditoría por lo menos, y diplomas en auditoría que son muy largos, pero para esta hora, a la hora que tenemos programada, vamos a ver un tema muy específico, que es cómo la auditoría interna se relaciona con el apetito al riesgo, o cómo aporta y cómo aportamos al apetito al riesgo y la tolerancia al riesgo en la auditoría interna, y cómo nos conectamos con los riesgos estratégicos, ¿no? Vamos a comenzar entonces, y la idea de hoy, como lo dice aquí en la agenda, supongo que lo están viendo, si no me gritan, ¿ya? Vamos a ver primero el proceso de auditoría, vamos a pasarlo muy rápido. Vamos a ver conceptos, ¿cierto?, de apetito, tolerancia, riesgo estratégico. No voy a profundizar en los temas teóricos base de las dos fuerzas que se contrarrestan o que están tironeando ahí para definir el apetito al riesgo, que es la rentabilidad contra la rentabilidad contra la imagen. Pamela me dice que no ve la pantalla. ¿El resto ven mi pantalla? ¿Ven la estructura del webinar? ¿Alguien que me diga si la está viendo, por favor? Sí, reputación o imagen, sí, ese es el tema, Fernando, ¿cierto? ¿Alguien puede estar viendo? Sí, se ve, perfecto. Pamela, si es que tiene problemas para ver, por favor, quizás va a tener que reiniciar la entrada. Lo mismo que los que pierdan audio. Si es que pierden audio o imagen, la mejor solución, como siempre nos dicen los informáticos, es reiniciar, ¿ok? Ok. Vamos entonces, vamos a ver estos temas y después vamos a ver algunos temitas específicos. Vámonos por la introducción de inmediato. El proceso de auditoría interna, finalmente nos vamos a ver el tema ya del proceso. El proceso tiene 5 componentes, ¿sí? Los 5 componentes son secuenciales, ¿cierto? Partimos con la definición, la planificación, la ejecución, la comunicación y el seguimiento, ¿ya? Entonces, desde la definición de auditoría es qué tipo de auditoría necesita la empresa, cuál es el tamaño del equipo, de quién debe depender, cuál es el alcance. Todo este tipo de cosas viene dado por el apetito al riesgo de si una empresa es una empresa altamente conservadora o una empresa más arriesgada, o distintos puntos intermedios. Por lo tanto, para auditoría interna, desde el nacimiento de la función de auditoría, es fundamental que la empresa tenga definido su apetito al riesgo. Y eso muchas veces no funciona tan claro, o sea, no está tan bien definido. La definición del apetito al riesgo es más bien una definición muy de alto nivel, que no tiene ninguna formalidad, que si alguien le pregunta por qué estamos utilizando este apetito al riesgo, todos se miran y dicen, bueno, es lo más cercano que tenemos, lo usa la industria, toda la industria lo utiliza, y eso no tampoco tan preciso, porque dos empresas de la misma industria pueden tener apetito de riesgo distintos. Les cuento la historia de la empresa donde yo trabajaba, que era Holcim, ¿cierto? La cementera. La competencia a nivel global era Lafarge francesa y Cemex mexicana. Y claramente los apetitos al riesgo de las tres empresas eran completamente distintos. Holcim, la empresa suiza, era absolutamente conservadora, tenía niveles de riesgo muy bajos, aceptaba muy poco riesgo, mientras que Cemex era una empresa altamente riesgo, asumía mucho riesgo, invertía en países de alta exposición a riesgo, crecía muy rápido todos los años, y eran de la misma industria, o sea, vendían el mismo producto, el mismo commodity. Por lo tanto, tomar como referencia la industria para definir el apetito de mi empresa
puede ser un punto de partida, pero tengo que ver la característica específica de la empresa, ¿no? Por lo tanto, auditoría interna necesita tener claro el apetito al riesgo. Después, para planificar, fundamental, yo tengo que saber cuáles son los riesgos que estoy tolerando, tengo que saber cuáles son los riesgos que no voy a tolerar. Toda esa definición afecta mi planificación. ¿Cuántos procesos es razonable revisar? ¿Cuánto estoy quedando fuera? Todo ese análisis requiere del apetito al riesgo. En la ejecución, cuando voy a observar un riesgo, cuando lo voy a incluir dentro de mi auditoría, cuando lo voy a probar, qué tan profundas son las pruebas, depende de los niveles de riesgo. Y los niveles de riesgo dependen del apetito. Cuando informo, cuando emito el informe, ¿cómo emito el informe? ¿Cómo tiene que ser consistente? Debe ser consistente con el apetito del riesgo. Yo no puedo estar diciendo que tengo una observación de nivel alto si para la empresa en su apetito y tolerancia es un riesgo bajo. Tiene que existir una concordancia en todo esto. Y claramente en el seguimiento. Si tengo un control que está mitigando un riesgo extremo o alto, es fundamental tener claro que el seguimiento va a ser más profundo para las que tengan un mayor nivel de riesgo. Por lo tanto, en cada paso del proceso de auditoría, el apetito es fundamental. Dado eso, yo necesito tener una buena definición del apetito al riesgo. Y el apetito al riesgo muchas veces queda en el aire, se define, se conversa, se establece, pero no lo tenemos tan claro. Nosotros lo que tenemos definido para el apetito al riesgo lo aterrizamos en los mapas de evaluación, ¿sí? Entonces, los mapas de evaluación lo que tenemos son, generalmente utilizamos 5 mapas, donde la empresa debería definir cuál es el mapa que más se adapta a su realidad, ¿no? Y tenemos desde el nivel 1, que es el que tiene mayor apetito al riesgo, ¿cierto? En la que se arriesga más, hasta el mapa número 5, que es una empresa altamente conservadora, ¿sí? Si uno mira acá el mapa de riesgo de una empresa altamente arriesgada, se identifica porque tengo muchos elementos o muchos riesgos que voy a tolerar, voy a aceptar. Este es el límite de la aceptación de riesgo. Mientras más acepto, más arriesgado soy. Acá solamente estoy aceptando los riesgos que están en nivel 1 y 2. Y estoy considerando crítico o de alto nivel de riesgo a un gran número de posibles riesgos que identifique. Entonces yo tengo que tomar la decisión como compañía de cuál es la posición que debo tener y no la posición que quiero tener, ¿ya? Lo que yo quiero es importante, pero si yo no establezco bien esto, si no establezco bien esta definición, voy a estar apuntando mal a los riesgos que la empresa debe manejar, ¿okay? Entonces, me están diciendo algunos que aún siguen esperando ahí entrar. Ya vamos 158, deberíamos llegar a 200, espero, ¿ya? Disculpen que me distraiga de repente, pero me llegan mensajes por los dos lados. ¿Cómo nosotros definimos este apetito al riesgo? Y aquí está un poquito expresado en resumen aquí abajo. Nosotros utilizamos un cuestionario que se adapta a la realidad de cada industria, de cada empresa, y este cuestionario tiene preguntas relacionadas con la naturaleza de la organización, la visión, la misión, ¿cierto? Yo defino una serie de elementos que están acá establecidos en cuando formé la empresa, lo que nos hemos comprometido como empresa a hacer, cuál es la misión y cuál es la visión de la organización. Entonces yo debo preguntarme qué es lo que estoy diciendo en ellos y si me da pistas para definir mi apetito al riesgo. María me pregunta, ¿quién de la compañía es el encargado de determinar el apetito al riesgo de la compañía? Socios gerentes, ¿sí? Ya voy, Sergio, con la tuya. Lo primero es que debería ser el directorio,
¿ya? Esto tiene que pasar por directorio porque es la máxima definición de esto. Pero si le pedimos al directorio que lo defina sin darle una guía, no se puede. Entonces, normalmente el responsable de riesgo de la compañía define o estructura y responde a este cuestionario. Son preguntas bastante objetivas. Ahí después podemos ver el cuestionario, un cuestionario estándar, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero al responder me va a dar claramente los indicios de cuál es el mapa donde yo debería atender. Esto debería llegar a niveles de la dirección de la empresa y el directorio deberá sancionarlo, definir, este es el mapa que vamos a utilizar. Y esto también evoluciona, porque yo no puedo asumir de que el apetito al riesgo que tiene una empresa que es pequeñita, cuando recién parte, ¿cierto? Que su única preocupación es pagar los sueldos final de mes, pagarle a los proveedores y pasar el mes, ¿cierto? No es lo mismo que una empresa multinacional donde la reputación a veces es mucho más importante que la rentabilidad del negocio, ¿no? Sí, siempre es importante el flujo de caja, pero pasa a ser mucho más importante en la imagen. Por lo tanto, yo puedo invertir más en control para resguardar esa imagen. Entonces, el mapa de riesgo, el apetito al riesgo, va evolucionando con el crecimiento de la empresa. Y también debería evolucionar y debería tener elementos que consultamos por el entorno. No es lo mismo tener un apetito al riesgo hoy día que en los años 80, en los años 90. Incluso el apetito al riesgo puede haber cambiado del año pasado al día de hoy, porque cambió la situación financiera, cambió el entorno del mercado. Quizás antes estaba dispuesto a arriesgarme a invertir en proyectos o tomar decisiones más arriesgadas, pero hoy día con las restricciones que tiene la empresa, yo debería volver a calcular el apetito al riesgo que tengo y actualizarla a las condiciones actuales. Por lo tanto, esto también evoluciona y nos puede generar varios cambios en la toma de decisiones. Por ejemplo, hasta octubre del año pasado quizás aceptábamos ciertos riesgos. Hoy día quizás no los estamos aceptando. O al revés, para poder salvar la situación estamos relajando controles, estamos siendo más flexibles. Por lo tanto, el apetito al riesgo es algo que, si bien es estable, también tiene que evolucionar con el mercado, con la empresa. Sergio me pregunta si tengo tengo matrices y filiales. Tengo una empresa que tiene filiales. Entonces, yo debería tener un mapa de riesgo por cada una de las filiales de la compañía. Tengo que tener un apetito matriz, porque si yo estoy arriba, yo soy el gerente de riesgo, el auditor corporativo, yo tengo que estar mirando los riesgos y priorizando y comparando los riesgos donde voy a poner la atención, dónde voy a auditar, qué riesgos voy a controlar, y tengo que tener un nivel de medida yo como casa matriz. No me interesan los riesgos muy pequeñitos, ¿cierto? Pero el auditor o el responsable de riesgo de una filial, si utiliza el mapa de riesgo de la casa matriz, puede ser que todos sus riesgos queden en verde y no tiene forma de discriminar. Por lo tanto, la filial establece su propio apetito al riesgo, pero cuando acumulamos los riesgos hacia la matriz, se transforman al apetito al riesgo de la casa matriz. O sea, tiene que haber un método de conversión o de consolidación de los riesgos en base a los distintos mapas de riesgo que se están utilizando. Eso al menos es como nosotros lo utilizamos en Holcim. En Suiza teníamos un mapa de riesgo para la casa matriz, y cada empresa individual tenía su propio mapa, pero teníamos escalas de conversión desde un riesgo de una filial a la matriz. Todo eso se estructura cuando uno tiene sistemas que ayudan en este tema, y si no tenemos sistemas vamos a tener que tener unas buenas macros en Excel para poder hacer esas conversiones. ¿Okay? Veamos un poquitito. Entonces aquí hay un cuestionario, ¿cierto? Nosotros utilizamos una plataforma donde cargamos el apetito al riesgo. Esto trae el cuestionario que puede ser parametrizado, se le asigna importancia a cada pregunta, y en base a la respuesta que voy teniendo en cada una de las preguntas, el sistema me va a entregar cuál es el mapa que yo debería utilizar. Ojo, es importante. No es el mapa que yo quiero utilizar.
sino que el mapa que debo, porque considera elementos del entorno. Voy a volver un poquito antes. Estoy mirando la organización, estoy mirando los objetivos estratégicos que tengo el negocio, la naturaleza la normativa que lo regula. Una empresa altamente regulada tiene que ser más conservadora si es que es muy regulada. Y la historia, una empresa que ha tenido eventos de connotación pública negativa, ¿cierto? No puede arriesgarse a volver a cometer un error, por lo tanto se vuelve más conservadora. Las finanzas, mientras más recursos tengo, más arriesgado puedo ser. Si tengo excedentes de caja, puedo invertir más, tengo más flexibilidad. Si tengo restricciones presupuestarias, tengo restricciones de endeudamiento, también tengo que ser más conservador. Entonces, hay varias condicionantes y estas condicionantes se estructuran en un cuestionario, y el resultado del cuestionario lo que me entrega es, de los 5 mapas, me dice, bueno, usted está en un nivel, usted debería estar explorando un nivel X. Y aquí lo que me está diciendo, por ejemplo, es que esta empresa tiene que aplicar el mapa moderado, ¿ya? Yo me voy al directorio con esta solución y el directorio me debería decir, mira, ¿sabes qué me hace sentido o no me hace sentido? Y si no le hace sentido, nos vamos al cuestionario y vemos si las respuestas fueron bien expresadas, y si no, se modifica y se va manejando hasta que todas las preguntas le hagan sentido al directorio. El sistema entrega entonces una propuesta de mapa que él, si es que la empresa quiere forzarlo por alguna situación, lo puede forzar, pero tiene que tener niveles de autorización definidos, ya sea de directorio o de quien sea. O sea, lo ideal es que no se fuerce, sino que sea realmente tomando en consideración todas las variables. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo definido mi apetito al riesgo, yo ya sé cómo voy a poder evaluar los riesgos, tanto los inherentes como los inherentes, así como los residuales, ¿ya? Todo esto va a generar de que yo voy a estar evaluando mis riesgos en base a este mapa, ¿ya? Aquí hay una pregunta. Paulina dice, hola, ¿los riesgos a evaluar con el directorio son los riesgos inherentes o los considerados, sabemos, los eventuales controles? Ya. Cosas para separar, Paulina. Primero, lo que estamos estableciendo aquí es solamente el mapa, ¿ya? El mapa lo que me va a permitir es evaluar tanto de forma inherente como de forma residual, ¿ya? Con los controles. Yo utilizo el mismo mapa para evaluar las dos cosas. Lo que me va a pasar es que, por ejemplo, yo voy a tener un riesgo inherente sin los controles en nivel 12, ¿ya? Y aplicado los controles estoy llegando a nivel 4, ¿ya? Eso es lo que me permite el mapa. Ahora, con el directorio, lo que primero sancionamos es el mapa. Al directorio no le interesan los riesgos específicos por proceso, no le interesa si hay un riesgo específico de facturar mal o no facturar, o facturar por error, si el producto llegó tarde, no llegó tarde. Esos tipos de riesgos no le interesan al directorio. Lo que le interesa al directorio es estar monitoreando los riesgos estratégicos. Y los riesgos estratégicos son los que se presentan y se analizan en el directorio. Y claramente al directorio le interesa saber cuál es el nivel de exposición real actual. Por lo tanto, lo que se le presenta al directorio son los riesgos estratégicos en nivel residual, ¿ya? Pero eso es cuando ya estamos en régimen. Aquí estamos definiendo la base inicial, que es nuestro apetito al riesgo. ¿Cómo vamos a calcular ese riesgo inherente y ese riesgo residual? ¿Sí? Espero responder la pregunta. Ok, entonces, vuelvo. Ya, Pedro plantea algo que me preguntan siempre, si se puede definir apetito al riesgo por áreas y luego por riesgo. Yo he escuchado y he visto metodologías que hacen eso, pero lo que nos sucede, si yo tuviera mapas distintos al interior de la empresa, al interior de la misma empresa, no me permite comparar, porque yo no, si tengo un riesgo rojo en una parte, en un área,
y en otra parte tengo otro riesgo rojo, pero las medidas son distintas, no los voy a poder priorizar para tomar decisiones. Yo no voy a saber cuál de los dos es más riesgoso en realidad, porque estoy utilizando eh, eh, reglas de medida completamente distintas. Es como si yo en un área estuviera midiendo por centímetro y en la otra por pulgada. Y alguien me dice 10, ya, pero 10 centímetros o 10 pulgadas. Entonces se empieza a confundir el tema. Entonces lo que se debe hacer es establecer un apetito para cada empresa, ¿ya? Y ese se aplica de forma consistente en todas las áreas, en todos los procesos, ¿ya? Si yo tuviera múltiples formas de medir, se nos empieza a complicar mucho la gestión de riesgo integrada, porque recuerden que auditoría tiene que utilizar lo mismo, todos tienen que estar utilizando la misma escala de medida, o si no, se nos generan muchos problemas. ¿Ok? Ok, entonces, una vez que tengo definido el mapa de riesgo, lo que tengo que hacer, y quizás aquí viene a responder a una parte de la pregunta de Pedro también, es la tolerancia al riesgo. Es distinto el apetito a la tolerancia. La tolerancia al riesgo es cuánto voy a tolerar de un tipo específico de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, una empresa puede ser muy arriesgada en los negocios, pero muy poco tolerante a accidentes laborales, ¿ya? Entonces, soy muy arriesgado, invierto mucho, invierto en todo lo que pueda con alto riesgo, pero desde el punto de vista de la salud y seguridad ocupacional soy muy conservador. Entonces, ¿cómo yo manejo esas dos cosas si tengo un solo apetito al riesgo? ¿Ya? Y eso me lo da la tolerancia. Y la tolerancia nosotros la estructuramos por tipo de recursos, por recurso crítico, ¿ya? Entonces nosotros siempre utilizamos 7 recursos para la organización. El primero es financiero, imagen, infraestructura, las personas, la información. Son 7 cursos, ¿ya? Lo hemos visto en anteriores webinars, así que si alguien quiere repasar el webinar de riesgo o los webinars anteriores, ahí tenemos definido cómo se estructuran los riesgos y cuáles son los 7 recursos, ¿ya? Eh, una vez que yo tengo claro los 7 recursos, defino tolerancias para cada uno de ellos. ¿Cuánto es la tolerancia financiera? ¿Cuál es la tolerancia desde el punto de vista de imagen? ¿Cuánto es la tolerancia para la protección de las personas, para la infraestructura? Y así voy definiendo. Y esa escala me permite tener distintas medidas por tipo de riesgo, ¿ya? Eso sí, pero el apetito, el mapa que utilizo, es el mismo para toda la organización. ¿Ok? Aquí hay una forma de cómo se carga o se define la tolerancia, ¿cierto? Aquí lo que tenemos es 5 niveles. A mí me gustan las matrices de 5 niveles, pero se pueden usar de 3, de 4, de 5. 5 niveles de impacto, 5 niveles de probabilidad, 6 niveles de impacto y probabilidad. Lo que no me gustan son las matrices asimétricas. Las matrices que tienen, tengo clientes que tienen matrices de 6x4 y eso genera bastantes problemas para la automatización del proceso, ¿ya? Entonces, tenemos 5 niveles de impacto y los vamos estructurando desde el 5, que es el más alto, hasta el 1, que es el más bajo. Y aquí es donde yo empiezo a jugar con los distintos tipos de impacto. En este caso estamos viendo el de personas, ¿sí? Entonces, esta es una empresa que define su propia tolerancia para las personas y se puede estructurar en cada caso. Tengo que analizar qué es lo que voy a tolerar. ¿Voy a tolerar un accidente? ¿Solamente voy a tolerar incidentes? Tengo que estructurarlo, tengo que definirlo y es un trabajo que debe hacer el gestor de riesgo, el gerente de riesgo de la compañía. A veces me preguntan, ¿y si no tengo gerente de riesgo? Bueno, el auditor. Si no tiene auditor, ¿para qué va a tener todo esto? ¿Cierto? Si una empresa que no tiene estructura de gobierno corporativo ya se olvida un poco de todo esto. ¿Ok? Entonces, a medida que vamos definiendo la tolerancia, ¿cierto? En cada uno de los componentes vamos estableciendo y también estructuramos cómo vamos a medir la probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Y la probabilidad de ocurrencia, para que los que quieran recordar cómo la calculamos, la probabilidad de ocurrencia inherente,
les recomiendo el webinar de matrices de riesgo. Ahí está definido y explicamos cómo se calculaba la probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? La probabilidad de ocurrencia nosotros la calculamos por 4 factores: la cantidad de personas que intervienen en el proceso, si es qué tipo de proceso es, la frecuencia de la actividad de riesgo y los recursos que están expuestos. La combinación de estos 4 elementos me permite calcular la probabilidad inherente, ¿ya? Ojo, nunca ocupen la historia para calcular la probabilidad inherente, porque la historia tiene control y ustedes necesitan calcular la probabilidad sin control, ¿ya? Entonces se les puede generar un tremendo enredo si meten dentro de las variables para calcular la probabilidad inherente la historia. Siempre hay muchas personas que me dicen, bueno, pero es que esto nunca ha pasado. Bueno, nunca ha pasado porque usted tiene excelentes controles. Previo a trabajar en Holcim, me tocó trabajar y trabajé en auditoría en LAN, en la línea aérea, y siempre me acuerdo cuál es la probabilidad inherente de que se caiga un avión. Sí, y es alta, no es baja. La residual es baja, porque las líneas aéreas gastan millones de dólares en prevenir un accidente aéreo. Por lo tanto, si el riesgo inherente o la probabilidad inherente fuera baja desde el inicio, nadie tendría que invertir un peso para bajarla, porque ya está baja en inherente. Eso les demuestra de que para calcular la probabilidad inherente no sirve la historia. La historia solamente me dice que lo he hecho bien, ¿ya? Y me puede llevar a engaño, ¿ok? Entonces tenemos los criterios para medir el impacto y la probabilidad, y tenemos los factores establecidos. Una vez que, vuelvo acá, una vez que tengo todo esto establecido, yo empiezo a trabajar en calcular mis riesgos. Voy a un proceso, levanto el riesgo y te digo, por ejemplo, pérdida financiera por robo de producto en bodega. Siempre se ríen de mí porque hubo casi siempre el mismo ejemplo, pero bueno, algún día se me ocurrirá otro. Entonces, ese riesgo, yo voy a calcular cuánto es su impacto inherente. Entonces, voy a tomar cuántos productos hay en la bodega, ¿cierto? Y voy a estimar cuánto podría de eso perder en un robo. Supongamos que no tengo muchas, está en una zona no complicada, supongamos que pierdo el 80% por un robo. Es más fácil cuando hay un incendio, porque en un incendio calculo el 100% inmediatamente. El monto de los productos que tengo en bodega, voy a mi nivel de tolerancia financiera y busco en cuál categoría queda ese monto de la bodega. Y ese es mi nivel de riesgo inherente. Estoy diciendo, si se me materializa un robo en la bodega, voy a perder el 80% de los productos. Uno diría, pero que se lleven casi toda la bodega es casi imposible. Pero estamos en inherente, no tenemos controles. Y la probabilidad de ocurrencia, yo voy a decir, bueno, esto está en el proceso core o no está en un proceso core. Los niveles de recursos para la empresa son altos, medio o bajos, y vamos definiendo eso, y supongamos que me da una probabilidad de 1 a 5 de 4. Tengo impacto, supongamos 3 por 4, me da 12, ¿cierto? Ese es mi nivel de riesgo inherente. El peor escenario si es que no aplico los controles. Voy a buscar controles que previenen y controles que detectan, y detectan, corrigen, o sea, todo junto. Y esa combinación de controles me va a decir cuánto estoy mitigando la probabilidad y cuánto estoy mitigando el impacto. Eso es mi riesgo residual por diseño. Llega el auditor y dice, a ver, estos controles que me dijeron que ustedes tenían, los voy a probar. Y aplico pruebas de auditoría a los controles, las pruebas de cumplimiento. Con todo ese trabajo, yo llego a determinar que ahora mi riesgo es bajo, porque los controles son muy buenos. O sea, lo que estoy diciendo es que tenía un riesgo nivel 12, ¿cierto? Perdón, el 12 de acá. Tenía el 12 es 3 de impacto por 4 de probabilidad. Apliqué los controles y el nivel de riesgo bajó a nivel 4. Según mis mapas de riesgo, eso sería verde, ¿ya? Si tengo un mapa de riesgo distinto, quizá el nivel 4 es amarillo.
Si tengo un mapa distinto, quizá el 12 es rojo. Entonces, ahí ya estoy utilizando el apetito al riesgo para tomar la decisión de cuánto me está dando el resultado de mi auditoría. Entonces, si no tengo bien definido el mapa de riesgo, lo que me va a pasar es que me va a complicar mi toma de decisión de la observación de auditoría. ¿Cómo conectamos esto a la observación de auditoría? Está expresado acá. Yo siempre ocupo 4 niveles de impacto. ¿Ya? ¿Se fijaron en el mapa? Vuelvo un poquitito. El mapa tiene 4 colores. Tiene color rojo, naranja, amarillo y verde. No ocupo 3. Podría utilizar rojo, amarillo y verde. Pero si tengo 3 niveles de riesgo, solamente voy a poder tener 2 niveles de observación de auditoría. Ya lo voy a explicar por qué. Cuando tengo 4 niveles de riesgo, tengo 3 niveles de auditoría. Entonces, si tengo menos, me limita mucho la posibilidad de tomar, de reflejar bien lo que encontré en auditoría. Siempre va a ser uno menos, el nivel de observación siempre va a ser uno menos que el nivel de riesgo. Y eso está explicado acá. Si tengo 4 niveles de riesgo, crítico, alto, medio o bajo, lo que estoy diciendo aquí es que mi observación va a ser, si mi nivel es crítico de riesgo, mi hallazgo o mi observación va a ser de nivel alto. Si el riesgo es alto, mi observación va a ser media. Si mi riesgo es medio, mi observación va a ser bajo. Y si el riesgo me dio en bajo, no tengo observación porque este está en nivel tolerable. Por lo tanto, no hay observación. Por eso siempre es uno menos que los niveles de riesgo. ¿Okay? Paulina me pregunta, ¿y en caso que en el mapa de riesgo no estén identificados los controles en la totalidad? En el mapa de riesgo, en la lista de riesgo, ya, ok, yo tengo los riesgos levantados, ¿cierto? Pero no tengo todos los controles. ¿Ya? Ese es el rol de auditoría. Auditoría lo que hace, cuando se conecta uno con riesgo tiene que comenzar a levantar los riesgos operacionales de la compañía, tomar el mapa de proceso completo e ir identificando riesgos y los controles. Pero es un trabajo largo, un trabajo pesado, largo, que cuesta mucho y que en Holcim nos demoramos en levantar 5 años para armar un buen mapa de riesgo. ¿Cómo se complementa auditoría interna en esto? Si yo soy el auditor, cada vez que audito, yo levanto riesgos con más tiempo, porque me dedico a un subproceso específico y puedo levantar todos los riesgos y puedo levantar todos los controles. Lo que hago es, voy a partir sin riesgos, porque no voy a tener, gestión de riesgos no me ha entregado nada. Termino mi auditoría y empiezo a entregar información a gestión de riesgo. Y vamos haciendo un aseguramiento combinado que se llama. Va riesgos por un lado y va auditoría complementando por el otro. ¿Ya? Cada vez que termino una auditoría, actualizo el mapa de riesgo. Cada vez que riesgo levanta, me los comunica y me lo entrega a mí para poder tener un aseguramiento, como les digo, combinado, que realmente no nos estamos duplicando trabajo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el riesgo residual, lo que me dio después de haber aplicado los controles y después de haber probado los controles, yo lo que tengo aquí es que de un nivel crítico, la observación es la máximo nivel de observación que tengo, que es alto. Si es alto, es medio. Si es medio, es bajo. Y si es bajo, no tengo observación porque está bien controlado. No debería tener observación. Ahora, siempre el auditor tiene que ejecutar pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas, hay 2 tipos de pruebas, la prueba de cumplimiento y la prueba sustantiva. La prueba de cumplimiento verifica que el control funciona como corresponde, mientras que la prueba sustantiva verifica si el riesgo se ha materializado en el periodo del alcance de la auditoría, en el rango de auditoría. Si en la revisión encontré un nivel de riesgo, supongamos, alto, riesgo residual alto, y se materializó el riesgo, perfecto, estamos bien, estamos dando la máxima observación de auditoría si que fuera crítico. Pero aquí le estoy diciendo que es medio. Entonces, yo debería subir un nivel de riesgo cuando se materializa el riesgo, ¿ya? O sea, si es una materialización
normal, no normal, sino que no significativa, lo que hago es tomar el nivel que me dio el hallazgo y le subo un nivel debido a la materialización del riesgo. Ojo con la notita aquí abajo, es que si me robaron toda la bodega y los controles yo pensé que estaban bien, ¿cierto? Y lo dejé en bajo, no puedo observarlo como bajo porque perdí toda la bodega. Tengo que tener en cuenta el nivel de la materialización. Pero para estandarizar un poquito, lo que estamos haciendo es esta definición. Sin materialización, siempre va a ser igual. Alto, medio, bajo o no aplica. Y cuando tengo materialización, en el 90% de los casos va a ser el nivel del hallazgo más un nivel. Y si la materialización es muy grande, yo voy jugando ahí con los niveles de materialidad que defina. ¿Okay? Entonces, para poder opinar y emitir una opinión razonable, fundada como auditor, yo tengo que tener en cuenta el apetito al riesgo de la compañía. ¿Cómo lo estoy teniendo en cuenta? Al utilizar el nivel de riesgo residual para definir el nivel de la observación de auditoría. ¿Ya? Si no hago esto, si no tengo esta relación definida en mis procesos de auditoría, significa que no estoy haciendo auditoría basada en riesgo. Y ojo, que muchas empresas creen que hacen auditoría basada en riesgo, pero en realidad hacen auditoría basada en control. Van a ver si los controles funcionan, pero nunca lo relacionan con el riesgo. Y su observación de auditoría la calculan, el nivel de la observación de auditoría la definen en base así: tengo control ausente, es malo. El control no está documentado, no es tan malo. Eso no sirve, eso es auditoría basada en control. Lo que necesitamos es auditoría basada en riesgo. Por lo tanto, el nivel del hallazgo, el nivel de la observación tiene que estar relacionada con el nivel de riesgo residual que resultó de la auditoría. ¿Ok? Esto nos permite mostrar mejores resultados. Aquí abajito tengo el ciclo de la ejecución de auditoría. Identifico el proceso, entiendo el proceso, identifico el riesgo, lo evalúo inherente, identifico los controles que debería tener, veo los controles que están en la realidad, veo la suficiencia de esos controles, evalúo los controles directivos, calculo el riesgo residual por diseño, aplico las pruebas de auditoría y tengo el riesgo residual definitivo. Entonces, en mi informe o en mi resultado de auditoría, yo puedo decir que tengo esta situación en inherente, pero gracias a los controles que ha establecido la administración, la película es muy distinta o la imagen es muy distinta. Tengo muchos controles en verde ya, no tengo ninguno en rojo y me están quedando 2 en naranja y 3 en amarillo. Entonces, hoy estoy teniendo, 2 y 2. En términos generales, el residual se ve mucho mejor. Y le podemos decir a la administración que esto sería ideal que estuviera todo en verde, por lo tanto hay controles sugeridos que me permiten mitigar estos riesgos que me están quedando en un nivel no tolerable. ¿Sí? Entonces, ahí sí estamos entregando un informe o estamos entregando un resultado basado en riesgo. Nos concentramos en el riesgo residual y el riesgo residual es el que manda para emitir el nivel de observación en cada uno de los casos. Y para cerrar el tema de la conexión de auditoría con el apetito al riesgo, lo que tenemos es que dependiendo del nivel de la observación, que ya está linkeado al riesgo, ¿cierto? Yo emito la conclusión global de auditoría. Es necesario opinar sobre el sistema de control interno en todo el proceso. O sea, no basta con ponerle niveles a las observaciones, sino que también tengo que tener un nivel de calificación del informe. ¿El resultado fue bueno, fue malo, fue pésimo? ¿Ya? Nosotros utilizamos normalmente 4 categorías. ¿Ya? Sistema de control débil, sistema de control requiere mejora, sistema de control satisfactorio y sistema de control bueno. ¿Ya? Esos 4 niveles son los que nosotros en Mindfield utilizamos normalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa un sistema de control débil? Que está permitiendo niveles de riesgo residuales críticos. ¿Ya? Si el nivel de riesgo residual crítico está permitiendo el nivel de riesgo residual crítico, voy a tener una observación de auditoría alta. Por lo tanto, si tengo una observación de nivel alto, automáticamente mi conclusión global es débil.
Si no tengo alta, pero sí tengo medias, ya estoy diciendo que mi sistema de control interno está permitiendo niveles de riesgo alto, pero no permite niveles de riesgo crítico. Ok, eso requiere mejora. Finalmente, yo voy a tener el satisfactorio, y en el satisfactorio voy a decir, ok, el sistema de control es satisfactorio porque no permite riesgos críticos, no permite riesgos altos, pero sí permite riesgos medios. Por lo tanto, hay oportunidades de mejora, por lo tanto, mi sistema de control interno es satisfactorio, pero podría ser mejor. Finalmente, el bueno, ¿cierto? Es cuando no tengo ningún nivel, ningún riesgo sobre el nivel tolerable y todo está en verde. ¿Ya? Y ahí finalmente cierro mi auditoría, la conecto con los riesgos y como está conectada con los riesgos, está conectada con el apetito al riesgo. Todo esto es una secuencia. Cualquier paso que yo me salte para esto se desconecta y finalmente lo que estamos entregando son información o mensajes inconsistentes entre las distintas unidades de control de la compañía. Y ahí es donde, por muy buena auditoría que haga, muy buenos resultados vaya obteniendo, empiezan a existir problemas de convivencia de los distintos sistemas de control de la empresa. Por eso necesitamos un único apetito al riesgo, necesitamos definir bien la tolerancia al riesgo y necesitamos conectar todo eso con, con los resultados de auditoría y los informes de auditoría. Con eso cerramos la conexión con auditoría. Recuerden, tengo solamente una hora para el webinar, ¿ya? El webinar se me complica si es que trato de explicar todos los elementos. Háganme las preguntas que necesiten, me las pueden hacer acá por el chat o después me pueden enviar mensaje cuando les vaya llegando la información, porque esto, como les he dicho siempre, queda grabado y como queda grabado, después les llega el video para que lo puedan revisar. Ahora vamos a conectar nuestra auditoría con los riesgos estratégicos. ¿Por qué es necesario comentar esto? Porque lo normal es que yo audite riesgos operacionales, no audito riesgos estratégicos, pero sí los tengo que tener en cuenta para mi proceso de auditoría. ¿Ok? Entonces, volvemos a nuestro ciclo de auditoría, ¿cierto? Desde que entiendo el proceso hasta que aplico la prueba sustantiva, ¿no? Este proceso, si se fijan acá, cuando hablamos de la identificación de riesgo, la evaluación de riesgo, estamos pensando en controles, por lo tanto estamos pensando en riesgos operacionales, riesgos que están en los procesos de negocio. ¿Sí? Ahí me hace una pregunta Alejandra, me dice, hola, me ha pasado que en una organización auditoría interna, auditoría tiene matrices y definiciones distintas a las que estipula riesgo operacional. ¿Cómo se conjugan los criterios? O sea, ahí hay un problema grande porque si utilizan matrices distintas es que en esa empresa no se ha definido el apetito al riesgo. O han definido dos apetitos al riesgo y no han llegado al directorio para que sancione. Ahí es urgente hacer una reestructuración de la gestión de riesgo, es urgente calcular el apetito al riesgo que corresponde y estandarizar los criterios porque nuestro cliente es el directorio y no puede estar llegándole al directorio dos mensajes distintos. Tiene que llegarle el mismo mensaje. Ahí, recomendación urgente, implementar apetito al riesgo y que todos se sumen al mismo apetito. A veces no es tan fácil, hay que hacer mucha gestión del cambio. Hay mucha gente que se va a sentir afectada porque le ha costado mucho desarrollar su metodología de riesgo, ¿no? Y lo ha hecho con muy buena intención. Lo hace porque realmente quiere gestionar los riesgos al interior de la compañía, pero tiene que ser consistente. Si no somos consistentes, no va a ser fácil. Y la gestión del cambio es necesario porque alguno se va a ver afectado, alguno va a imponer algún elemento. Lo ideal es no mirar lo que hay, implementar el apetito al riesgo y después empezar a trabajar todos por el mismo camino para no afectar sensibilidades de las distintas áreas. ¿Ok?
Entonces, tenemos nuestro proceso y si se fijan, auditoría se preocupa mucho del riesgo operacional porque estamos viendo controles y no aparece en ninguna parte del proceso el riesgo estratégico. Entonces, ahora vamos a ver cómo se conecta esto, ¿ya? Los riesgos estratégicos se crean, cuando se crean los riesgos estratégicos, uno los toma desde los objetivos estratégicos, de los objetivos de largo plazo, de la estrategia de negocio, ¿ya? Eh, Gracias, Alejandra. La idea, si tienen más preguntas, sigan haciendo nomás, yo interrumpo. Eh, entonces, creo, y yo tengo que elegir el tipo de riesgo que estratégico que es. Porque no existe solamente un solo tipo de riesgo estratégico. Hay riesgos estratégicos que vienen desde afuera del entorno del negocio. O sea, una crisis económica, yo no puedo hacer nada para evitarla como empresa, ¿cierto? Me llegó la crisis económica y tengo que enfrentarla. La crisis social, el cambio climático, un terremoto, son externos y yo no puedo afectar la probabilidad de que ocurra. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es actuar sobre el impacto, ¿ya? Mientras que los riesgos que tienen componente interno, los mixtos y los internos, dependen de mí. El riesgo de fraude es un riesgo estratégico interno, independiente si el que comete el fraude es de afuera de la empresa o es de adentro de la empresa. Depende de mí, yo puedo afectar la probabilidad de ocurrencia. ¿Y cómo puedo afectar la probabilidad de ocurrencia de que me ocurra un fraude? Estableciendo controles en todos los procesos que están expuestos a fraude, ¿ya? Entonces, nuestro riesgo estratégico interno está conectado con los riesgos operacionales en los procesos. Y como está conectado con los riesgos operacionales que están en los procesos, yo en el proceso, cuando audito esos riesgos operacionales y esos controles en los procesos. Y al mejorar esos controles, estoy mejorando la exposición al riesgo estratégico interno. Entonces, sí tiene una conexión, ¿ya? Y también va a tener una conexión el riesgo estratégico externo, que ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, esta es una mirada de nuestro sistema de gestión de riesgos, ¿cierto? Y cómo nos muestra el resultado. Entonces aquí tengo una empresa, borré los nombres para que no se vean porque eran muy evidentes los nombres. El resultado del riesgo primero me muestra el nivel de exposición de la empresa. ¿Cuál es el nivel de exposición inherente? ¿Cuál es el nivel de exposición actual? ¿Y cuál es el nivel de exposición proyectado? O sea, ¿a cuánto podríamos llegar si mejoráramos los controles que están propuestos dentro del sistema? Y aquí me muestra la gerencia, el proceso, los subprocesos y puedo tener subprocesos. Y me empieza a mostrar, y cuando llego aquí al triangulito, significa que llegué al riesgo. Tengo la gerencia, el proceso, el subproceso y tengo el riesgo. Y aquí me dice que mi riesgo inherente es rojo, mi nivel de riesgo residual actual es amarillo, y si mejorara los controles que están establecidos, llegaría a verde. Y aquí con las manitos me muestra los controles. Entonces me dice que tengo 3 controles que están presentes, que existen y que funcionan, y tengo uno que no. Entonces esto quiere decir que si yo implementara este control, me podría llegar a un nivel de riesgo residual verde. Entonces, esto me permite determinar, aquí yo estoy mirando cuál es el nivel de exposición del subproceso, ¿cierto? Si sigo avanzando, yo voy a tener mi riesgo estratégico interno. Ya dijimos que el fraude es un riesgo estratégico, porque si mi empresa aparece públicamente con un fraude significativo, me va a afectar la imagen y no voy a poder alcanzar los objetivos estratégicos. La estrategia no la voy a poder implementar. Por lo tanto, el fraude es un riesgo estratégico, pero depende de qué tan buenos controles tengo al interior de la empresa, ¿sí? Entonces, cada vez que creamos un riesgo operacional, lo conectamos, le decimos al sistema o a nuestras matrices, ¿cierto? Que este riesgo operacional tiene características de fraude. Por lo tanto, la evaluación del riesgo operacional, la acumulación de la evaluación de los riesgos operacionales, me debe dar por consecuencia el nivel de riesgo estratégico, ¿ya? Cuando es interno. Cuando es interno, el riesgo estratégico se calcula por la acumulación de todos los riesgos residuales en los distintos procesos donde están. Por lo tanto, cuando yo voy a auditar el proceso donde está este riesgo y audito este riesgo, lo que estoy diciendo es que estoy
ayudando a calcular el riesgo estratégico. Y el directorio, cuando le llega el reporte, va a ver y dice, oye, ¿por qué fraude está en amarillo y no está en verde? Y desplegamos aquí, apretamos un botoncito, ¿cierto? Y me va a mostrar todos los riesgos operacionales que están conectados con ese riesgo estratégico interno. Y le voy a poder dar la respuesta al directorio que si quiero mejorar esto, lo que tengo que hacer es mejorar los controles en todos aquellos riesgos que el riesgo que son más altos. Esto yo lo puedo ordenar y mostrar los riesgos operacionales más altos relacionados con esto. Entonces empiezo a trabajar a resolver los controles de cada uno de ellos. Rodrigo, ¿cómo está? Tanto tiempo. Rodrigo me dice, ¿cuál sería, en tu opinión, la mejor estrategia para vender la idea de incorporar la gestión de riesgo integral en una organización que solo efectúa una evaluación limitada para efectos del plan de auditoría? Ya. Buena pregunta, grande. A ver, ¿cómo nosotros lo logramos vender? Hay muchos riesgos en la organización que afectan la estrategia, ¿cierto? Los riesgos estratégicos. Y hay riesgos incluso que llegan a afectar no solamente reputacionalmente, sino que también con sanción penal para los directores y los dueños de la empresa y los representantes legales. Entonces, si mi gestión de riesgo integral no tiene esta conexión, ¿sí? Yo, por ejemplo, fraude que puede tener repercusión penal al dueño de la empresa, si yo soy director de una empresa, gerente general de una empresa, yo quisiera que me informaran todos los días cómo está el nivel de exposición al riesgo de fraude. Y para poder saber qué tan expuesto estoy a riesgo de fraude, no hagan lo que hacen muchos. Pedirle votación a todos los gerentes, decir, oiga, ¿cuánto cree usted que es el nivel de riesgo estratégico de fraude? Y uno decir, no, estamos súper bien, otro decir, estamos súper mal. Bueno, sacamos un promedio y vamos a decir que estamos más o menos. Es el resultado de cuando los riesgos estratégicos se vota, cuando hay votación para calcular el riesgo estratégico. Es lo peor que pueden hacer, se engañan a ustedes mismos. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero implementar gestión de riesgo, cuando yo quiero saber realmente qué tan expuesto estoy al riesgo de fraude, yo debería conectar el riesgo estratégico con los riesgos operacionales. Para poder hacer esto, voy al directorio y no llevo nada más que el sistemita. Me conecto, pongo la pantallita y digo, oye, vamos a ver los riesgos estratégicos. Ah, mira, estamos mal en fraude. ¿Por qué estamos mal en fraude? Despliego. Me dice, mira, sabes que el proceso de tesorería no está aplicando los controles, por lo tanto puede existir un pago a un funcionario público y no nos damos cuenta. Ok, si usted quiere bajar el nivel de exposición a riesgo estratégico, mejore el control en tesorería. Y como me muestra el proyectado, me dice, si implementáramos este control, llegaríamos a verde y el nivel de exposición bajaría. Y ahí le estoy dando una respuesta muy específica al director, le estoy explicando bien por qué el nivel de exposición a riesgo y también le estoy dando la solución inmediata. No solamente le estoy llevando los problemas, sino que le estoy diciendo, abra acá el riesgo y me va a mostrar los controles y voy a ver inmediatamente cuál es el control que me está faltando. Eso es la forma de vender la gestión integral de riesgo. No es fácil, no es de un día para otro, es un proceso de convencimiento. Muchas veces vamos a tener que mostrar muchos ejemplos, pero finalmente, en mi experiencia, logramos convencer. Ahí, Rodrigo, usted sabe que lo que necesite, me manda un mensajito y lo ayudo, ¿ok? Igualmente, Rodrigo, para ti. Ya, entonces, esta es la solución para el riesgo estratégico interno. ¿Ya? Y el riesgo estratégico interno es fácil porque a medida que vamos acumulando riesgos operacionales, explico mejor el riesgo estratégico interno. Pero tengo el problema de los riesgos estratégicos externos. Los riesgos estratégicos externos no están relacionados con los controles de la empresa porque vienen de afuera. Yo no le puedo poner controles para mitigarlo. Mitigar la probabilidad, estoy pensando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para evaluar los riesgos estratégicos externos? Definimos sesiones. Le decimos a los gerentes que se hacen cargo de cada uno de los riesgos. Por ejemplo, el riesgo de la situación económica se lo pasamos al gerente de administración y finanzas. El riesgo de la epidemia se lo pasamos al de salud ocupacional. El riesgo de la normativa se lo pasamos al gerente legal.
Y ellos van a tener ciertos parámetros que le llamamos los drivers para estar monitoreando el mercado, ¿ya? Y se abren periodos de evaluación, sesiones que le llamaban, ¿ya? Y durante esa sesión tienen que responder a unas preguntas que están bien estructuradas y como resultado de esas preguntas o esa respuesta se calcula el riesgo residual, pero lo hace un solo gerente que es el especialista en el tema. Alexander me pregunta acá, me dice, te comento, también he trabajado con el riesgo en auditoría interna, es decir, todos aquellos posibles escenarios que pueden encontrar los auditores cuando realizan una auditoría externa e identificarlos para tomar previsiones y lograr con éxito la realización de la auditoría. Ya, perfecto. Alexander, en ese caso lo que estamos viendo es auditoría externa. Esto es auditoría interna y tiene ciertas variantes, son un poquito distintos. Generalmente se usan matrices asimétricas porque es más importante la materialidad, ¿eh? Entonces, si tienes algún tema específico de esto, lo podemos analizar sin ningún problema. Se me voy a compartirlo. Ya. Pablo Soto me pregunta por interno, pero lo voy a decir a público porque es importante. Esta presentación yo se la envío por correo electrónico. La envío mañana. Generalmente lo mando los sábados. Los webinars muchas veces son los miércoles. Y siempre el sábado tengo más tiempo. Entonces le envío un correo a cada uno de ustedes con el link a la presentación y con el link al video para que lo puedan ver de nuevo si es que algo no les quedó claro y quieren repasar. Y ahí van a tener mi correo electrónico, me van a hacer las preguntas también por correo electrónico para que no, por si están anotando, no se preocupen porque les va a llegar todo esto por correo, ¿ya? Entonces, abrimos la sesión y cada dueño de riesgo empieza a responder, ¿ya? ¿De dónde sacamos la información? Cada vez que creo un riesgo estratégico externo que viene del exterior, yo lo creo, el riesgo, le pongo el código, defino cuál es el riesgo, lo describo y respondo que es un riesgo estratégico de tipo externo. Defino quién es el responsable de gestionar este riesgo o de evaluar este riesgo. Y aquí respondo las dos preguntas que vimos al inicio. ¿Este riesgo es para la rentabilidad o es para la reputación de la compañía? 100% el de cambio normativo me va a afectar mi recurso, voy a tener que adaptarme a la ley y no me va a generar un daño reputacional. Esto me permite después acumular para ver si tengo mayor exposición financiera o mayor exposición reputacional. Se aprueba el riesgo y yo aquí conecto el riesgo estratégico y empiezo a crear drivers, preguntas que le voy a hacer a este responsable, que es Miguel Díaz. Va a tener que, cuando se abre la sesión, responder la pregunta y fundamentar la respuesta. Tomar la pregunta y fundamentar la respuesta. Por ejemplo, cambio normativo. Pregunta, ¿existe alguna normativa tramitándose en el Congreso relacionado con el negocio? Si es sí, va a tener, si es no, si es que está en la prensa, se ha comentado en la prensa, o ya se despachó y está pronto a promulgarse. Entonces, dependiendo de eso, me va a definir el nivel de probabilidad de que exista un cambio normativo. Y una vez que establece la probabilidad, define el impacto. Bueno, ¿qué tanto impacto tiene sobre mi negocio? Tiene un impacto reputacional o financiero y aquí puedo calcular después con otro driver, con otras preguntas, el impacto que va a tener. ¿Sí? Y con eso yo calculo mi riesgo estratégico externo. Si se fijan, no intervienen los procesos, no intervienen los riesgos, no intervienen los controles. Por lo tanto, auditoría interna no, hasta el momento no lo toca. ¿Dónde interviene auditoría interna? Interviene cuando el riesgo estratégico externo debe ser mitigado. Como dijimos, el riesgo estratégico externo no se mitiga por controles, porque no puedo afectar la probabilidad de ocurrencia. Lo único que puedo afectar es el impacto que va a tener sobre mi negocio. Entonces, lo normal y lo frecuente y lo que debería ser es que cada riesgo estratégico externo o que tiene componente externo esté asociado a un BCP, a un plan de continuidad de negocio. Cada riesgo estratégico tiene que tener un plan de continuidad de negocio por si se materializa. Porque si no estoy preparado antes para enfrentar ese riesgo, estoy perdido. Cuando se materializó ya es tarde. Entonces, uno de los roles del auditor es
tomar los riesgos estratégicos externos y verificar cuáles son los protocolos de respuesta para cada riesgo estratégico. ¿Okay? Entonces, dependiendo del nivel de riesgo que está evaluando en cada una de las sesiones del dueño, yo voy a tener 3 fases. Fase previa, cuando no se visualiza el riesgo, está en verde, ¿cierto? Fase 1, cuando se empieza a incrementar la probabilidad de ocurrencia y el impacto es alto, estamos en un nivel medio. Y la fase 2, cuando el riesgo ya es inminente y se puede materializar. Después viene el periodo cuando el riesgo se materializó y finalmente cuando el que volver a la normalidad. En cada uno de estos puntos está el BCP. Diseño de un BCP en la etapa previa debe estar diseñado. En la fase 1, cuando se empieza a aproximar el riesgo, yo empiezo a actualizarlo, a estar seguro que está actualizado, a buscar nuevos protocolos porque voy a tener más información de cómo se puede materializar. Activación de medidas definidas en el BCP, asegurar que todo lo que dice el BCP está disponible y está preparado. Y ya cuando mi riesgo está en rojo y es inminente, lo que tengo que tener es riesgo inminente, ¿cierto? Equipos y equipamiento listos, personal disponible y sensibilizado del riesgo, y se activa el comité de crisis. Se materializó el riesgo, activo los gatilladores del BCP y se inicia el periodo de contingencia. Estábamos operando bajo contingencia. Se acaba la contingencia, pasó el riesgo, se activa el gatillador de término de contingencia y se inicia otro plan que ya debería estar estructurado, que es el plan de retorno a la normalidad, y realizar un after action review para verificar una revisión posterior, ¿cierto? Para verificar qué falló o qué funcionó bien en mi BCP para mejorarlo por si vuelve a materializarse el riesgo. Entonces, es fundamental que el auditor no solamente se preocupe de los riesgos operacionales, sino que también de los riesgos estratégicos. De los riesgos estratégicos internos por su conexión con el riesgo operacional. Y cuando son externos, estar mirando los BCP, que los BCP estén diseñados para cada riesgo estratégico que la empresa pueda enfrentar. Jimena me pregunta o me dice cómo acceder al webinar anteriores. Ya, Jimena, mándeme un correíto cuando le llegue y yo les mando todos los links porque están todos los videos guardaditos de los 5 webinars anteriores. Así que creo que son 5 o 4, ya se me olvidó. Pero de todos los webinars le mando el link a todos para que los pueda tener. Pesan harto, así que por eso es un link a mi Dropbox, ¿ok? Claudio me pregunta, buenas tardes, muy buenas gracias. Me gustaría saber dónde puedo encontrar las grabaciones. Lo mismo. Yo les envío un correo con la grabación de este y les va a llegar los webinars anteriores también. Ahí recuérdenme enviarlo porque envío solamente este, y si no tienen acceso a los anteriores, me lo piden por correo electrónico o me ponen un comentario en LinkedIn y sin ningún problema lo subo. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de la fase previa, la fase 1 y la fase 2 para el tema de la epidemia. Cómo las empresas deberían haber tenido sus protocolos definidos para enfrentar el coronavirus si es que hubieran tenido gestión de riesgo estratégica externa operando previo a la naturaleza, ¿ya? Entonces, esto es un resumen. Esto es un tremendo protocolo y después podemos conversar, si quieren, en algún otro momento de cómo estar monitoreando los BCP, cómo hacer auditoría BCP. De nuevo les pido a todos lo que les dije al inicio, denme ideas, díganme qué cosas podemos profundizar, en qué les gustaría entrar en más detalle. Mientras más comentarios tengo y más ideas se me ocurren para generar nuevos webinars. La próxima semana vamos a tener otro adicional y vamos a ver ahí qué temas lo vemos. Se lo informo directamente mañana en el correo con el video y la presentación. ¿Ok? Les agradezco mucho el tiempo. Sé que quedan muchas cosas dando vueltas porque en una hora intento pasar todo lo más posible, ser lo más claro posible y que no se me queden dormidos al otro lado de la internet. Así que les agradezco mucho la participación. De nuevo, por favor, difundan, manden los links. Esta plataforma permite más de 50.000 conectados, entonces mientras más personas tenemos, más aprendemos y más me motiva a seguir haciendo webinars, porque si se conectan pocos, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Okay? Pero
Le agradezco mucho a todos. Ujú. Si hay preguntas, estoy atento. No era una clase, no, pero se hace lo posible. Le agradezco a todos. Ujú. Gracias, Jaime. Gracias a todos. Uy, que pasan rápido los mensajes. Alcanzo a leer algunos, así que nos vemos.